Buenos días, compañeros. Buenos días, profe. Nosotros les vamos a hablar acerca de la comparación del establecimiento de un modelo del conejo del síndrome del túnel carpiano bajo métodos guiados por ultrasonido y guiados por puntos de referencia. Nosotros somos el grupo 2. Somos los integrantes Santiago Calvo Piña, Karen Coastés, Johan Guachamín, Melissa Paredes y mi persona, Andrés Paucar. Bien, yo les voy a hablar sobre la introducción, pero antes voy a hablar sobre el objetivo de estudio de este artículo. Comparar la precisión, seguridad y efectividad del método tradicional frente al método guiado por ultrasonido para la inyección de glucosa en el túnel carpiano de conejos, evaluando a la vez los cambios funcionales y morfológicos del nervio mediano, con el fin de determinar cuál procedimiento sería el más estable, reproducible y adecuado para establecer el modelo del síndrome del túnel carpiano. Bien, como un mini resumen de la introducción. El síndrome del túnel carpiano es una neuropatía causada por la compresión del nervio mediano en la muñeca y es la lesión por atrapamiento nervioso más común, representado alrededor del 90% de las neuropatías. Para estudiar su desarrollo y posibles tratamientos, se utilizarán modelos animales. En este caso, el conejo es un buen modelo animal, y dado porque su túnel carpiano y nervio mediano son anatómicamente similares a los del ser humano, y estos permiten generar cambios reales como inflamación y fibrosis. A continuación, mi compañero. Bien, en materiales, métodos y diseño experimental se utilizaron conejos de Nueva Zelanda blancos machos. Fueron 24 y fueron creados en condiciones controladas y tienen su respectiva aprobación del Comité de Ética. La agrupación experimental se dividió en 3 grupos utilizando el método de tabla de números aleatorios, con 8 conejos en cada grupo. Está el grupo normal, que no recibió tratamiento, el grupo NM y el grupo UM. Fueron sacrificados 4 de cada grupo a la semana, 1 y 5 después del modelado. En la modelización experimental se utilizó anestesia uretano 20% vía vena marginal de la oreja. Para el grupo NM se realizó una pequeña incisión de 3-4 milímetros, 1 centímetro proximal al túnel carpiano. La aguja insertada siguiendo la superficie del tendón. 0.1 milímetros de glucosa al 10% inyectado en la sinovial. La frecuencia fue de una vez por semana, 4 veces. Se suturó con krill 5. Para el ultrasonido se usó la sonda lineal LH156 y el abordaje out of plane desde el límite proximal del túnel con 0.3 ml de glucosa al 10% inyectados alrededor del nervio mediano para envolverlo completamente. La frecuencia igualmente fue de una vez a la semana, 4 veces. Los indicadores experimentales fueron la electrofisiología, que es un registro en el músculo tenares, estimulación 2-3 centímetros proximal al registro, ultrasonido y elastografía mediante el diámetro del nervio mediano y grosor del TCL. En histología se revisaron los cortes de tinción para evaluar SSCT, TCL y el nervio mediano. Y en microscopía electrónica se evaluaron muestras de 5 milímetros del nervio mediano. Y en el análisis estadístico se realizó con un umbral de significancia de P menor a 0.05. Ya. En los resultados vamos a obtener que la inyección guiada por ultrasonido a 0,3 ml de glucosa al 10% con 4 dosis va a generar cambios más tempranos y más severos que la inyección normal, que fue al 0,1 mililitros. Ya, primero vamos a tener la electrofisiología. En esta se mostró la disminución de la velocidad conduccional nerviosa central y un aumento de la latencia motora distal. La latencia motora distal va a ser la que nos va a indicar qué tan nos va a indicar desde el punto de inicio de donde se pone el impulso eléctrico hasta la contracción del músculo, sería el tiempo que se tarda. Y vamos también a ver una disminución en lo que sería el potencial de acción muscular. Ya, también vamos a ver lo que a la semana 1. Con esto también vamos a ver un empeoramiento a la semana 5. En cambio, vamos a ver también en la ecografía, presentó un diámetro del nervio un poco más grande, un engrosamiento del TLC desde la semana 1. En la elastografía también mostró un endurecimiento y un bastante difuso. Ya. En histología vamos a evidenciar lo que sería una fibrosis extensa del tejido subsinovial, edema, desorganización colágena y daño mielínico, que va a ser una capa que recubre el sistema nervioso central. Ya. En conclusión, vamos a tener que la técnica guiada por ultrasonido va a ser más eficaz y más agresivo que la técnica normal.
Ya, en el gráfico también vamos a ver que el P va a ser menor a 0,5, lo que va a indicar que que hubo cambios a lo que se utilizó, lo que sería la técnica por ultrasonido. En cambio, también sería el 76,96% sería la medida estándar y el 6,61 va a ser como la parte que difiere, ya sea más o menos. Esto va a entrar en la medida estándar, en lo que sería lo que se utilizó la técnica normal, y vemos una gran diferencia a lo que sería la técnica por ultrasonido. Bien, en cuanto a los resultados del análisis histológico y estructural, en las imágenes teñidas con hematoxilina y eosina muestran las diferencias estructurales de los tejidos en cada grupo. Tenemos el grupo normal control, donde no se aplicó ningún tratamiento. Este presenta fibras de colágenos compactas y ordenadas con espacios intercelulares uniformes. El grupo con inyección de glucosa basada en el método tradicional denominada NM se aprecia hiperplasia leve del colágeno, fibras más sueltas y espacios ligeramente aumentados. El grupo con inyección guiada por ultrasonido denominado UM muestra una proliferación evidente del colágeno, edema neuronal, atrofia de las fibras nerviosas y adelgazamiento de la mielina. En cuanto a los resultados de microscopía electrónica, aquí se pueden observar cambios a nivel celular del nervio mediano. En el primer grupo, normal control, tenemos que se aprecia una estructura intacta, mielina continua, sin fracturas, axones alineados y no presenta vacuolas. El grupo con glucosa presenta mielina más laxa y presencia de pequeñas vacuolas entre los axones, pero no presenta un daño severo. El grupo guiado por ultrasonido se observa una ruptura, disolución de la mielina, vacuolas amplias y espacios entre axones, indicando lesión nerviosa avanzada. Bien, todos estos cambios se produjeron a partir de las 5 semanas y como una interpretación tenemos que el grupo guiado por ultrasonido en cuanto a la tinción muestra una mayor desorganización tisular y simula de mejor manera la fibrosis. En cuanto a la microscopía electrónica presenta mayor daño estructural a nivel del nervio mediano, lo que se concluye que este modelo experimental es óptimo para simular el síndrome del túnel carpiano. A continuación, mi compañero. Ok, como discusiones. Bueno, lo que este estudio demuestra es que este método guiado por ultrasonido optimiza significativamente el modelo para STC o el síndrome de túnel carpiano, que este va a ser inducido, como lo supieron explicar mis compañeros dentro de este proceso, a través de glucosa al 10%. Lo que le va a ser diferente va a ser la cantidad de glucosa que vamos a utilizar, que en el método tradicional se utiliza al 0,1 y en este método guiado por ultrasonido va a ser al 0,3. Esta optimización se basa en 3 puntos claves, que son la precisión en la inducción. ¿Por qué? La precisión en la inducción es importante porque en un método tradicional lo que esto va a ser que va a estar guiado por puntos de referencia. ¿Qué es un punto de referencia? Un punto de referencia para poder inducir a lo que es el síndrome de túnel carpiano es guiarnos a través de nuestro dedo anular, extenderlo hasta lo que más pueda y este va a ser un punto de referencia. Entonces, esto es bastante tradicional entrando en un contexto que es diferente a nuestro método guiado por ultrasonido, que lo va a hacer más eficiente y efectivo. Como segundo punto es la manifestación temprana y severa de la neuropatía. Los cambios electrofisiológicos, como la disminución del SBNC, que viene a ser la velocidad de las señales sensitivas, van a disminuir dentro del síndrome del túnel carpal, de igual manera como la DLM, que es la distal motor latencia o el tiempo de respuesta motora. Como tercer punto es la correlación histopatológica. ¿Qué es esto? Nosotros vamos a poder ver lo que es el daño a oxal y la desmielización observados en un grupo de ultrasonidos que van a ser característicos del síndrome del túnel carpal. Como conclusiones, la superioridad que tiene este método a través del método de ultrasonido va a ser más eficiente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encontrar una respuesta temprana a la primera semana de la inyección de glucosa, vamos a encontrar una respuesta a la primera semana, como primer punto. Y como último punto, este va a ser más eficaz hacia la acción de la glucosa al 10%, lo que va a mejorar lo que es el método y el protocolo de utilización del conejo como un modelo animal. Gracias.